Me voy a Brasil, les decía, está Gustavo Segre allí. Gustavo, el gusto de escucharte. ¿Cómo andás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Paulino, gusto de escucharte a vos. ¿Ha terminado el paro? Terminó el paro, sí. Te diría que desde lo laboral el paro tuvo adhesiones dispares. En Río de Janeiro, un poco mayor, donde hubieron algunos desmanes sobre el fin de la tarde sobre todo, 8 ómnibus incendiados. En San Pablo no fue tan fuerte, te diría que fue adhesión del 100% en los ómnibus del transporte público, muy poca adhesión, sobre todo a la mañana en el subte y el tren, ningún tipo de adhesión a nivel nacional en el sector de aéreo. Y lo más problemático de esto, además de los disturbios, de los grupos de black blocs, como ellos se denominan, anarquistas, que rompen todo, es lamentable que países como Brasil y como Argentina también, creo yo, no permitan el derecho a la huelga y el derecho a trabajar. O sea, que si alguien quiere adherirse a la huelga no trabaje, manifieste pacíficamente su oposición, pero aquel que quiera trabajar que pueda hacerlo. Lo que generó los disturbios, Paulino, fue precisamente esa cuestión, que muchísima gente de la Central Única de Trabajadores de Brasil y otros sindicatos de menor porte interrumpieron las vías más importantes de las diversas ciudades y generaron que mucha gente que quería trabajar no pudiera llegar a su trabajo. ¿El paro fue por la reforma laboral y jubilatoria? El paro fue por la reforma laboral y jubilatoria, sobre todo porque le retira grandes poderes a los sindicatos. Por eso los sindicatos organizaron esta huelga general. Vos fijate que la ley, hasta esta reforma laboral, que debe ser aprobada finalmente por Senado, todavía no lo fue, le retira la obligación a que cada trabajador le pague a su sindicato un día de trabajo al año. Pasa a ser optativo y esto le genera que los sindicatos pierdan la fuerza de recaudación. Por otro lado, entre otras modificaciones a la ley del trabajo, genera que las empresas puedan negociar aumentos de salarios y beneficios directamente con los empleados sin que el sindicato participe. De manera que será seguramente un antes y un después a partir de esta ley laboral. Y en términos jubilatorios, ¿cuál es la reforma de Michel Temer? ¿Elevar la edad jubilatoria? Elevar la edad jubilatoria de mujeres de 60 pasaría a 62 años, porque claramente la mujer estaba hasta el momento participando menos de los aportes y viviendo más. Y esto le generaba, entre otras cosas, un problema de déficit al sistema jubilatorio. Pero también había un problema que es la alta cantidad de desempleados que no permite financiar automáticamente la cantidad de jubilados que año a año se jubilan. Entonces, esto debe ser modificado. La ley está a partir de la semana que viene en comisión especial y debemos tener alguna novedad sobre fines del mes de mayo. Pero si no se hace la modificación, Paulino, tanto de la reforma laboral como de la reforma de jubilación, Brasil va a tener serios problemas y todo esto es necesario, lo cual también explica la falta de popularidad de Michel Temer, que debe hacer ajustes y que en función de esos ajustes mucha gente está disconforme con su gobierno. Lo último, Gustavo, no hay víctimas fatales y detenidos. Hubo mucho enfrentamiento en Río. Veíamos algunas imágenes incluso de trabajadores con trabajadores. La situación fue muy delicada en algunos sectores. Hubo muchos gases lacrimógenos. Incluso algún sector de la policía en Río también paró, se adhirió a la huelga o no. No es que se adhirió a la huelga, es que no tiene recursos. La policía de Río de Janeiro no tiene dinero para pagar la manutención de los helicópteros y por eso no vuelan, y no tiene nafta para los patrulleros y por eso no circulan. Río de Janeiro está en calamidad pública de las finanzas y esto explica por qué en algún caso, sobre todo además por una instrucción política, retrocedieron y no atacaron a los manifestantes. Entonces no hablamos, por suerte, de víctimas fatales, ni mucho menos. No hay víctimas fatales. Hubo un caso en la ciudad de San Pablo que unas pocas personas interrumpieron una de las vías de acceso. Uno de los choferes de uno de los autos se asustó y los pisó, pero no son víctimas fatales. Hay 2 heridos en los hospitales que no revisten gravedad. Gustavo, el enorme placer, como siempre, de reencontrarte y en este caso para contar esto último que está pasando en Brasil en un día atípico, en el día de la huelga, en el día de lo que había llamado mucho la atención también aquí en la Argentina. Un gran abrazo. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Muy gentil, Gustavo Segre, allí desde San Pablo.